Hola a todos, ¿cómo están? Quisiera hacer este podcast hablando un tema que a mí me gusta mucho y tiene que ver con el griego como idioma de la Biblia en el cual nosotros podamos aprender. Soy profesora de griego, aprendí el griego estudiando una maestría en lingüística en el Perú y bueno, me ha tocado enseñar en distintos lugares, en distintos países también, y quisiera hablar un poco de lo que significa aprender este idioma o tal vez lo que significa aprender una lengua bíblica, que es lo que yo hago. No enseño hebreo, no sé hebreo todavía, pero sí el griego. Entonces, lo que yo me encuentro con las personas cuando voy a comenzar las clases, con alumnos muy entusiasmados, con mucha expectativa con respecto a aprender el idioma. Entonces, ¿qué expectativas tienen? Y que yo las tenía también cuando comencé a estudiar. La expectativa de poder acercarnos a la escritura y entender inmediatamente a través de la lectura de qué se trata lo que uno está hablando, aprender a distinguir varias cosas, esos detalles que tiene el idioma griego que nosotros hemos consultado a través de comentaristas bíblicos, ¿verdad? Barclay, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces uno va con esa expectativa de que ahora ese trabajo que uno lo hace consultando comentarios bíblicos lo puede hacer personalmente. Hay muchos estudiantes también de maestrías en teología, de alumnos de instituto bíblico en su grado de licenciatura que quieren aprender el griego, y me parece perfecto. Creo que nosotros tenemos que ser expertos en lo nuestro, que son las escrituras. Está bien, pero también tengo que decirte que el griego trae dificultades. Nosotros estamos acostumbrados a través de los institutos bíblicos de estudiar cualquier materia, ya sea el libro de los Romanos, ya sea consejería pastoral, cualquiera de esas. El Pentateuco lo estudiamos con un conocimiento base. ¿Por qué? Porque todos los que están en el instituto bíblico han leído la Biblia. Entonces, y si están en el instituto bíblico, la han leído varias veces, por lo menos tienen un dominio un poco más acabado de ella. Entonces, ir a estudiar estas materias es fácil porque tú ya tienes un conocimiento, en tu mente ya tienes conexiones en tus neuronas en el cual hay un conocimiento que pueden ir a rescatar, y todo se trata de construir sobre eso. Entonces, cuando te relacionan tal vez el libro de los Hebreos con el Levítico, para ti no es tanto problema porque tú ya leíste el Levítico, porque tú has leído un montón de veces Hebreos y por fin puedes darles un poquito más de profundidad a tu conocimiento de las Escrituras, ¿ya? Pero con el griego no es lo mismo, porque el griego es un idioma que nosotros no tenemos ninguna conexión en nuestra mente en el cual podamos decir, yo voy ¿verdad? Me acuerdo de esta palabra o de esta forma, entonces me es más fácil. La verdad es que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se enseña un idioma, por ejemplo, el idioma bíblico, o como yo lo enseño, que lo trato de enseñar como se enseña un idioma, uno tiene que echar mucha mano de la lingüística. ¿En qué sentido? De conocimientos del castellano o de comunicación. Entonces, uno tiene que adquirir algunas destrezas. Por ejemplo, tener una conciencia lingüística del castellano. Para poder relacionar el griego, por ejemplo, es necesario entender, volver a recordar, si es que en algún momento lo aprendimos, qué es el sujeto, qué es un verbo, cómo se conjuga un verbo, qué significa que esté conjugado, porque de ahí nosotros necesitamos extraer de esa experiencia de nuestra lengua una relación con el griego. Entonces ahí comienzan a haber dificultades y hay un desánimo. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos rápidamente llegar al momento en el cual nosotros vamos a aprender y hacer uso de esta herramienta, pero eso llega con el tiempo. ¿Cómo superar estas dificultades que le nacen al alumno cuando está tratando de aprender? Bueno, la forma es teniendo paciencia, ¿ya? El aprender un idioma es una disciplina.
aprender el griego es como aprender el inglés o tal vez el alemán o tal vez el quechua o cualquier idioma que te parezca un poco extraño. Así es, entonces hay que tener mucha paciencia y comenzar desde cero. Una de las dificultades que tiene el griego es precisamente cuando uno se encuentra con él, son las letras, es la ortografía. La ortografía es distinta a la nuestra, entonces hay que aprender que cada letra tiene un sonido que se puede parecer al castellano y la letra tal vez se pueda parecer a nuestro alfabeto, pero no es igual. Entonces la primera dificultad es aprender a leer. ¿Cómo se supera eso? A través de la práctica. La práctica hace el maestro. Cuando uno aprende un idioma tiene que tener mucha capacidad de reírse de uno mismo. Entonces, una de las cosas que yo veo que causa mucha vergüenza a mis alumnos es que les cuesta leer delante de los demás. A mí también me costaba. Éramos un curso como de 20 alumnos y a todos el profesor nos hacía leer cuando estaba estudiando ahí en la universidad y leíamos como el forro. Entonces, con santa paciencia, él nos corregía y íbamos esperando nuestro turno para que nos corrigiera. Eso es súper sano. Entonces, y vale eso para cualquier idioma. Cuando tú aprendes un idioma, uno lo primero que hace es hacerlo mal. Después lo hace bien, pero inicialmente uno lo hace mal. Entonces tiene que esperar una corrección y tiene que esperar a aprender. Tú ya no te acuerdas, pero cuando aprendiste a hablar, cuando tenías 2 años, 3 años, te corregían, ¿ya? Yo tuve muchos problemas al hablar porque yo tengo dislalia. Ya casi no me queda de eso, pero la verdad es que aprendí a pronunciar muchas consonantes ya a los 7 años. Ahí, inicialmente no se me entendía nada. Entonces hay que tener mucha capacidad, y me frustraba cuando me corregían, pero hay que tener esa capacidad de reírse. Ahora me da risa, la verdad, cuando trato de aprender un idioma. Los idiomas de la selva, los idiomas de la sierra tienen sonidos que nosotros no somos capaces no los usamos en el castellano. Entonces tener que hacer esos sonidos es bien frustrante, y aprender con niños es más frustrante aún porque se burlan de ti. Eh, entonces esa capacidad de tomártela con andina y poder aceptar la corrección y superarte a ti mismo es una capacidad que debe tener el alumno que quiere aprender otro idioma, y sobre todo si quiere aprender el griego. ¿Qué es lo que uno gana con esa tortura de comenzar a leer? Bueno, el idioma griego, el griego koiné, ya no se habla. Ese idioma murió probablemente ahí por el 300, 400. Se me imagina que comenzó a morir por ese tiempo porque ya Jerónimo tradujo al latín. O sea, el latín era el que estaba en boga y ya no el griego. Los idiomas cambian con los años. Tú no hablas igual a como habla tu abuelita en términos léxicos, de las palabras que usan, en los dichos, ¿verdad? Se sabe que una persona es antigua por la forma en que habla. Entonces, el idioma es muy variable, cambia mucho. Entonces, el idioma de la Biblia, ese ya no se habla. La forma de acercarse al griego koiné, que es el griego en el cual fue escrito la Septuaginta y el Nuevo Testamento, es solamente por medio de la lectura. Si tú no sabes leer, no vas a poder acercarte a él. Después de leer, tú necesitas también buscar en el diccionario, y los diccionarios tú tienes que buscarlo a través de los caracteres griegos en el orden alfabético del griego. Por lo tanto, también hay que saber leer para poder buscar en el diccionario. Es un largo camino. El inicio del griego es un largo camino en el cual tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que reírnos de nuestros errores y también tenemos que esperar los frutos como quien planta. No sé qué árbol será el más que se demora más en dar fruto. Normalmente se demoran como 3 años. Bueno, hay que esperar mucho tiempo. Y yo te lo digo por experiencia. Yo estudié 2 años griego koiné en la Universidad Católica del Perú. Estaba estudiando con los alumnos de filosofía. Y recién ahora, eso fue el 2016-2017, recién ahora en el 2019-2020 lo estoy enseñando. Yo creo que no lo hubiese podido aprender bien sin un conocimiento lingüístico,
pero sí me he dado cuenta que gran parte del trabajo en el griego para entenderlo mejor, para llegar a la escritura y entender algo, la verdad es que tiene que ver con memorización y con trabajo de leer y no darme por vencido. Es un camino largo, pero es posible. Hay mucha gente que sabe griego, no es algo imposible. Hay mucha gente que enseña griego en el mundo, hay mucha gente que lee las escrituras así en el idioma del griego, por lo tanto no es algo que te vaya a producir un shock mental ni nada, al contrario. Cada vez que aprendo una palabra, cada vez que entiendo una forma gramatical, siento que me acerco más a la escritura para poder leerlas libremente y también para poder enseñarlas. Espero que este podcast te sirva, te motive y que puedas unirte a este grupo de personas hermanos en la fe, que amamos el griego y lo queremos aprender bien. Dios te bendiga.